Imagina que estás caminando solo por un sendero polvoriento en un lugar que no conoces. El sol golpea con fuerza, el aire vibra por el calor, y de pronto, el silencio se rompe con un leve roce sobre la hierba seca. No ves nada, pero tu instinto grita que algo te observa. Tus pasos se detienen, tu respiración se acelera, y entonces, a menos de 1 metro de ti, una sombra alargada y silenciosa se desliza. No hay tiempo para pensar, no hay espacio para retroceder. Una mordida, un segundo, y tu vida podría desvanecerse. Hoy vas a conocer las 7 serpientes más raras y mortales del planeta, criaturas que no solo cargan el veneno suficiente para acabar con una vida en minutos, sino que además poseen características y comportamientos tan extraños que incluso los expertos siguen intentando comprenderlos. Este no es un simple listado, es un recorrido por el filo de la supervivencia. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte si algún día te cruzas con una de ellas. Y antes de comenzar, suscríbete ahora para seguir explorando el lado más letal de la naturaleza, ese que rara vez se muestra y que siempre se recuerda. En las vastas llanuras y sabanas del África subsahariana, donde la hierba alta se mece con el viento y el horizonte parece infinito, vive una de las criaturas más temidas del continente, la mamba negra. Para quienes la conocen, su sola mención basta para provocar un silencio cargado de respeto y temor. Con una longitud que puede superar los 4,5 metros y una velocidad de desplazamiento que alcanza los 20 km por hora, esta serpiente es un relámpago vivo, capaz de recorrer en segundos la distancia entre la vida y la muerte. Su nombre, irónicamente, no se debe al color de sus escamas, que tienden a tonos grises o marrones, sino al abismo oscuro que se esconde dentro de su boca. Cuando se siente amenazada, abre sus mandíbulas para mostrar ese interior negro, un gesto que no es solo advertencia, sino sentencia. Su veneno es una combinación devastadora de neurotoxinas y cardiotoxinas que paralizan los músculos y detienen el corazón en minutos. Una mordida puede inyectar suficiente veneno para matar a varias personas. Y lo más inquietante es su disposición a atacar repetidamente en un solo encuentro. Hay historias de aldeanos que afirman haber sido emboscados por mambas que, en lugar de huir, avanzaban hacia ellos con movimientos zigzagueantes, atacando varias veces antes de desaparecer entre la vegetación. El veneno actúa rápido. Los primeros síntomas incluyen visión borrosa, dificultad para respirar y una sensación de ardor que recorre el cuerpo como fuego líquido. Sin tratamiento inmediato, las probabilidades de supervivencia son casi nulas. Los científicos, a pesar de décadas de estudio, siguen sorprendidos por su agresividad en ciertos contextos. No es un animal que busque el conflicto, pero cuando lo enfrenta, lo hace con una eficiencia quirúrgica. En una ocasión, un grupo de investigadores en Sudáfrica presenció cómo una mamba defendía su territorio de un chacal. El reptil no se limitó a un solo ataque. Se movió con tal rapidez que el animal, incapaz de reaccionar, cayó sin vida en menos de 3 minutos. Pero hubo un encuentro registrado por un guía de safari, en el que la mamba no atacó de inmediato, sino que siguió a un grupo de personas durante casi 1 kilómetro, como si las estuviera escoltando. Lo que descubrieron después dejó helados incluso a los más veteranos. En las costas del sur de Australia, donde el viento trae el aroma salado del mar y los campos verdes se extienden como alfombras vivas, acecha un depredador silencioso cuya belleza engaña. La cobra tigre, llamada así por las franjas oscuras que se alternan con tonos amarillos o marrones en su cuerpo, parece un diseño pintado por la propia naturaleza para advertir a quien ose acercarse. Aquí habita el peligro. Su veneno es una de las armas químicas más potentes del continente. Contiene neurotoxinas que paralizan los músculos y dificultan la respiración, pero también coagulantes que alteran el flujo sanguíneo. Un doble golpe que, si no se trata a tiempo, es letal. Aunque rara vez busca el conflicto, su instinto territorial y su creciente adaptación a entornos modificados por el ser humano la han convertido en una visitante no deseada en áreas habitadas. Los pueblos costeros de Tasmania y Victoria han aprendido a convivir con ella, aunque la tensión siempre está presente. No es raro escuchar historias de cobras tigre encontradas enrolladas bajo tablas de madera en los jardines, o asomando la cabeza desde montones de herramientas oxidadas en galpones abandonados.
Una mordida aquí no da margen para la duda. La urgencia médica es inmediata. Lo más inquietante es su aparente calma. A diferencia de otras serpientes que huyen al notar vibraciones, la cobra tigre puede permanecer inmóvil, observando como si evaluara a su oponente. Hay registros de ejemplares que, incluso después de ser descubiertos, no intentaron huir sino que mantuvieron su posición, la mirada fija, el cuerpo relajado, hasta que, en un movimiento fulminante, atacaron. En una granja costera, un agricultor relató cómo encontró una cobra tigre en su cobertizo. No se movió cuando la vio, ni siquiera cuando trató de alejarla con una pala. El hombre aseguró que, durante varios minutos, la serpiente parecía medir cada paso suyo. Solo cuando él dio la espalda, escuchó el silbido y el golpe seco del ataque. La mordida alcanzó su bota, y aunque no penetró del todo, el veneno llegó a rozar la piel, provocando hinchazón y fiebre en cuestión de horas. Este comportamiento ha desconcertado a herpetólogos que creían que la cobra tigre prefería evitar el contacto humano. El hecho de que, en algunos casos, parezca esperar el momento exacto para atacar plantea una pregunta inquietante. ¿Es simple instinto o hay algo más detrás de esa conducta calculada? Pero un incidente ocurrido en una playa aislada, cuando un grupo de pescadores se vio rodeado por 3 cobras tigre en la arena, reveló un patrón de caza cooperativo que nadie había registrado antes. En los paisajes áridos de India, Pakistán y partes de África, donde el aire quema y la tierra se agrieta bajo el sol, habita una serpiente diminuta pero implacable, la víbora de escamas cerrilladas. Con apenas medio metro de longitud, su tamaño podría engañar a cualquiera, pero es responsable de miles de muertes cada año. Su veneno hemotóxico provoca hemorragias internas masivas. No actúa en segundos como el de las mambas o cobras, sino que destruye lentamente la capacidad de la sangre para coagular. La víctima experimenta dolor intenso, hinchazón, sangrado incontrolable por nariz y encías, y finalmente colapso por shock. Pero lo que la hace particularmente peligrosa es su camuflaje casi perfecto. Entre piedras, arena y hojas secas, sus escamas rugosas se mezclan de tal forma que es prácticamente invisible. Y cuando se siente amenazada, recurre a una técnica única. Frota los costados de su cuerpo, haciendo que sus escamas rocen entre sí y produzcan un sonido áspero, como papel de lija o un siseo metálico. Es su forma de advertir. Aléjate o lo lamentarás. En aldeas rurales, el simple sonido de ese roce basta para que todos se congelen. Pastores y agricultores, acostumbrados a trabajar descalzos o con sandalias, viven con el riesgo constante de pisar una de estas víboras sin darse cuenta. Y muchas veces, la mordida ocurre cuando ya es demasiado tarde para verla. En un pueblo del estado de Gujarat, un niño jugando cerca de una pila de rocas fue mordido en el tobillo. La serpiente había permanecido inmóvil, invisible, hasta el último instante. La comunidad tardó horas en llegar al hospital más cercano, y aunque el niño sobrevivió, perdió parcialmente la movilidad de la pierna. Los ancianos de la aldea aún cuentan la historia como advertencia a las nuevas generaciones. Lo más perturbador es que, en varias zonas, estas víboras parecen sentirse atraídas por el calor de las viviendas durante la noche. Entra por pequeñas grietas, y su tamaño compacto les permite esconderse en zapatos, ropa doblada o rincones oscuros de las camas. Pero hubo un caso, documentado por un equipo de médicos rurales, en el que una víbora de escamas cerrilladas permaneció dentro de una casa por 3 días, mordiendo a 3 personas distintas, y lo que hallaron cuando finalmente la capturaron dejó a todos helados. En los densos bosques y humedales del sudeste asiático, donde la neblina matinal se aferra a los árboles y el canto de las cigarras se mezcla con el murmullo del agua, habita una serpiente tan bella como letal, el crite malada. Su cuerpo luce un patrón hipnótico de franjas negras y amarillas que, lejos de ser un adorno, son una advertencia de la naturaleza. Acercarse es jugar con la muerte. El crite malada es principalmente nocturno y extremadamente sigiloso. Durante el día se esconde bajo troncos caídos, entre la vegetación densa o en madrigueras abandonadas. Pero cuando el sol se oculta, inicia su silenciosa patrulla. Lo inquietante de esta especie no es solo la potencia de su veneno, una neurotoxina que paraliza el sistema nervioso, sino la manera en que actúa.
Muchos ataques registrados han ocurrido mientras la víctima dormía. En algunas aldeas de Tailandia y Birmania, hay costumbres que nacieron como consecuencia directa de su presencia. Dormir en camas elevadas, sellar cada grieta en las paredes y no dejar ropa tirada en el suelo. Y aún así, hay noches en las que el Krita Malada se abre paso hasta el interior de las casas, buscando calor o refugio de las tormentas. Imagina despertar con la sensación de algo frío y suave rozando tu pierna, solo para descubrir que no es una sábana mal colocada, sino el cuerpo de una serpiente enroscándose sobre ti. Su mordida es indolora al inicio. No hay el dolor punzante que advierte de un peligro inmediato, y esa es precisamente su arma más cruel. La víctima puede no darse cuenta de que ha sido mordida hasta que la parálisis empieza a subir lentamente por el cuerpo, bloqueando los músculos que controlan la respiración. En 2018, un pequeño pueblo de Laos vivió una tragedia que aún se recuerda. Durante una tormenta eléctrica, un Krita Malada entró a una casa donde dormía una familia. Mordió a un joven en el brazo mientras descansaba. La lluvia y el viento hicieron que el sonido de su entrada pasara desapercibido. Cuando su madre despertó, el muchacho apenas podía hablar. Murió antes de que pudieran sacarlo de la aldea. El animal fue capturado horas después, todavía en el interior de la vivienda, escondido detrás de un armario. Lo que desconcierta a los investigadores es que, en varios casos, esta serpiente no se limitó a morder y huir. Permaneció cerca de la víctima hasta que fue descubierta. Esa aparente calma ante el peligro rompe con la conducta defensiva de la mayoría de las serpientes venenosas. Pero una noche, en una aldea remota de Camboya, un Krita Malada hizo algo que dejó a los pobladores convencidos de que esta especie podría tener un patrón de caza mucho más siniestro de lo que jamás se imaginó. Entre las selvas del sudeste asiático, donde la vegetación forma un muro verde y el aire está impregnado de humedad, se alza la reina indiscutible de las serpientes, la cobra real. Con más de 5 metros de longitud y un porte imponente, no solo es la serpiente venenosa más grande del mundo, sino una de las más inteligentes. Su veneno no es el más potente del reino animal, pero su cantidad y capacidad para inyectarlo la convierten en una amenaza capaz de matar a un elefante adulto en cuestión de horas. La cobra real posee una característica que la distingue. Se alimenta principalmente de otras serpientes, incluidas algunas tan peligrosas como las kraits y las cobras comunes. Esto la convierte en una depredadora especializada y letal. Cuando levanta su cuerpo y expande su capucha, puede mirar a los ojos de un humano adulto, y esa presencia basta para paralizar de miedo a cualquiera. En 2015, un herpetólogo en Malasia vivió un encuentro que cambió su percepción para siempre. Mientras estudiaba a una colonia de pitones, una cobra real apareció, no para huir, sino para acercarse deliberadamente, observando cada movimiento de los presentes. El investigador notó que no se trataba de una reacción de defensa, sino de una evaluación calculada. Horas después, la serpiente regresó y atacó a una pitón frente a ellos, demostrando que no solo caza por hambre, sino también para eliminar competencia. En otro extremo del mundo, en las regiones áridas del interior australiano, vive la Inland Taipan, conocida como la serpiente más venenosa del planeta. A diferencia de la cobra real, esta especie es extremadamente reservada y rara vez vista por humanos. Sin embargo, su veneno es tan potente que una sola mordida podría matar a más de 100 personas. La composición de su toxina es un cóctel de neurotoxinas, hemotoxinas y miotoxinas que actúan simultáneamente, causando parálisis, hemorragias internas y destrucción del tejido muscular en minutos. En 2017, un granjero australiano que intentaba reparar una cerca en su propiedad tuvo la mala suerte de encontrarse con una Inland Taipan escondida entre montones de madera. El hombre recibió una mordida en la mano y apenas tuvo tiempo de llamar a su esposa antes de colapsar. Sobrevivió gracias a que un helicóptero médico llegó en menos de 40 minutos, pero los médicos aseguraron que fue uno de los casos más cercanos a una muerte inmediata que habían visto. Estas dos especies representan el pináculo de la letalidad. La cobra real por su inteligencia estratégica y presencia dominante, y el taipán del interior por su potencia química devastadora. En la naturaleza, cruzarse con cualquiera de ellas es estar a segundos de un final irreversible. Pero hubo un encuentro registrado por un equipo de documentales,
en el que ambas especies aparecieron en el mismo territorio. Y lo que ocurrió después fue tan inusual que hasta hoy sigue siendo motivo de debate entre expertos. Si este recorrido por las serpientes más raras y mortales del planeta te ha puesto la piel de gallina, imagina lo que descubrirás en nuestro próximo viaje. Hay criaturas aún más silenciosas, invisibles para el ojo común, pero igual de letales. Suscríbete ahora y acompáñame a descubrirlas, porque en el mundo salvaje, lo que no ves es, a menudo, lo que más peligro encierra.